la cancha de Barrio Nuevo. Vamos a estar viendo un partidazo entre Vélez de Martínez, el local, y Chacarita Junior. Ahora ya no podemos hablar más. Se entera todo. Bueno, ahí está Chacarita y por esa puerta en un momentito va a entrar la gente de Barrio Nuevo. Por ahí. Ahí lo vemos al señor Morbido, Fabián, comiendo unas papas fritas, entrando. Vayan al lavadero ahí en Villa Maipú. Te estamos grabando desde allá viniendo comiendo papas fritas. Déjame robarte dos. Gracias. ¿Por 4 lucas está bien? No, amigo, ya está. Muchas gracias. No sé. ¿Qué tal? 1.500 pesos. ¿Eh? Ya está. Ay, no te gusta la que hay, que dije. Es borracha. ¿Te ayudamos a subir? Vení, quédate ahí. ¡Te levantamos! Y ahí viene a la cancha Vélez de Martínez. Ahí entró todos los muchachos. Y ahí saludan al público. Y hay partido en un ratito ya. Transmisión cerrada. Tatán. 2 personas ahí. Un montón de gente. La cosa que no lo publicamos. ¿Cuánto sale el partido? 2-0 dice, bien. Pocos goles me parece, para mí va a haber más goles. Para mí, Los que están del otro lado, díganme cómo se ve, espero que se vea bien.
Pasa que falta la policía, por eso no. Que cambien de lugar a la gente, le dicen. Chacarita que se vaya para el lado derecho de la pantalla. Y que Vélez de Martínez vaya para el lado izquierdo de la pantalla. Ya se viene el partido, ¿eh? Tranquilo. Que no se me desespere la gente. 5 personas. Para hacer la transmisión cerrada un montón. No te voy a transmitir para mí, ojo, River Franco. Oh, la gente está cantando acá. Oh. ¿Te van a venir a saludar, decís vos? El 14 y el 22. Sí, ya sé. Yo habría elegido uno que juegue bien, pero bueno. Y lo va a llegar con ese olor a ketchup. ¿Cuántos cumplís? 11. Bueno, va a empezar el partido aquí desde la ciudad de San Fernando, Club Barrio Nuevo. Empieza este partido entre Vélez de Martínez y Chacarita Junior. Empieza con todo Vélez de Martínez. Saque de arco. Paramos porque no anda el reloj. El corazón. Y se reanuda el partido. La tiene el Rayito. La tiene el muerto de Severino. Se la puntea para el Rayito. Patea, la mete, la va a pelear Godoy. La tiene Godoy. Godoy para Brian. Brian para Rayo. La tiene Brian. Brian para Severino. Severino para Manzana. Digo, para Buffetti. La tiene Severino. Severino para Brian. La mete larga para Godoy. Va a tratar la segunda. La deja para el medio para Brian. Y ahora se viene la contra. Son 2 contra 1.
1, son 2 contra 1. Y la hace bien, puede ser. Y la salva Godoy. La salva Godoy. 0-0. Recién empieza el partido. Quedan 19:08. Diez personas viendo el partido. Una multitud extraordinaria. Para hacer un video privado, ¿no? La tiene Brian para hoy, pero se va la pelota afuera. No salís. ¿Qué pasó? Ya están los cordones. Parte. Canta la gente de Vélez de Martínez. Ahí se le escapó hoy. ¿Qué necesitas? No lo vas a encontrar. No, porque está en privado. Que te lo pase el coso. A vos te lo pasé, pasáselo vos. ¿Vos te lo pudiste pasar? La tiene Godoy, trata de girar, pelea, traba la pelota. Y ahora la tiene Severino. La traba Godoy, se la roba, traba Brian. Y ahora se viene con todo la gente de Vélez de Martínez. Puntinazo y la saca. La saca el arquero. Y hay lateral para Chacarita Junior. Lindo partido estamos viendo, gente. Tiene Severino para Rayito. Rayito para Severino la quiso meter rápido para hoy. La pelota no pasó porque se metió un jugador de coso y hubo lateral. Se están manoteando para todos lados. Pero viene el 8 se escapa, va a puntearla. Espectacular Rabuffetti. Cambian los dos equipos el cuarteto. La pisa la tiene muy bien Vélez de Martínez. Al arquero, va, avanza. Le va a pegar, ¿no? La mete bien. La hace bien Vélez. Al ladito del travesaño. Se salva Chacarita. Ya tiene la joya. La joya para el Chinchu. Ya tiene la joya. Ahí está la joya, la pisa, la mete para el Chinchu. Chinchu para Rojas para la joya para Kevin, la tiene la joya. La tiene la masa. Hay infracción número 1 del partido. Es a favor de la gente de Vélez de Martínez. El partido 0-0 cuando quedan 16 minutos 25 segundos de este primer tiempo. Grita la gente de Vélez de Martínez alentando a su equipo.
No, para. Va a sacar Rojas, el Mickey. Para la joya. Para el Chinchu para Kevin. Hay lateral para Chacarita Junior. Cuando quedan 15:51, La tiene Rojas. La pisa la masa, se da el Chinchu. La Chinchu para Rojas. El Rojas para la joya. La roba Vélez de Martínez con su arquero. La tiene. La va a tirar larga. Y la recupera Chacarita Junior. Ya tiene Rojas para la joya, que la quiere meter. La pelota se va al lateral después de rebotar el número 10 del aurinegro. Ya tiene la joya para Kevin. Kevin para el Chinchu. Es la segunda. Quedan 14:55 de este primer tiempo del partido. 0-0. Están discutiendo la jugada que van a hacer. Le están diciendo, vos andá acá, vos andá allá. Tenés que cortar, tenés que pasar. Le pegamos al arco y es gol, dicen. ¿Lo podrán llevar a la práctica? Ahora lo veremos. Después lo sabremos. Jugada preparada. La va a hacer el 4 para el arquero. Y el arquero la va a tirar larga, ¿o no? La tiró corta al final. Presiona Chacarita. ¡Ay! Casi la roba. Mucha jugada preparada para dársela al arquero. Pero la roba el 4. Vuelven atrás. Hay infracción. Es la tercera de Chacarita. Cuando quedan 14:26 de este primer tiempo. La tiene la joya. Y se va a perder, la pierde. Se viene Vélez de Martínez. Se presta la pelota y se va. ¡Hay falta! Ahora sí hay falta. Es la primera de Vélez de Martínez. ¿Cuándo quedan? 14:07. El partido 0-0. ¿Viste? Hay que meterle onda, si no me aburro. Ya tiene la joya para Rojas. La Rojas para la joya. Y va la joya de vuelta para Rojas. Ahora la tiene Kevin. Kevin para Rojas, Rojas para el Chinchu. Ya tiene Rojas de vuelta, va Rojas. Se la va a dar a la joya. Se escapa la joya, amaga la joya. Pasa uno, pasa dos. Le pegan y cobran infracción. Segunda infracción. Cuando quedan 13:39 a favor de Chacarita Junior. Esto está auspiciado por Parrilla Lurito. Parrilla Lurito, que queda en Constituyente 3300. Usted vaya y tiene un 1% de descuento si nombra esta transmisión. Ahí está, Parrilla Lurito está auspiciando este gran partido de Chacarita Vélez. Espectacular. Espectacular, vamos Chaca todavía. Ya sabemos para dónde
¿Para dónde rumbear? ¿A dónde rumbear? No, si vos te vas del lugar no te van a poder venir a saludarte al gol. Ah, fue a rescatar Caramelo, ahí entendés. Le fue a dar. Le fue a dar. A dar. Preparada. Jugada. ¿Quién le pega? Le pega el Chinchu. La mete. ¿Qué van a hacer? A ver. Jugada Joya, preparada, la pasa. joya. La tiene la joya, la mete. No la roban. Se viene con todo Vélez de Martínez ahora de contra. La meten para el 7. El 7 la pisa para el 8. Y vuelve a comenzar. La recupera Chacarita Junior. Que se la da el Chinchu. El Chinchu. Para mí, que ¿para qué te pusiste la remera? No la tenés a la mano. Tenés que volver a entrar, pero... Kevin para la joya. Le mandamos un saludo a Génesis, ya que hablamos de la joya, ¿eh? La roba la joya, la pisa, la masa. Pelea el Chinchu, la roba el 7. ¡Ay! Lo tuvo el 7, ¿eh? Y ahora se viene la joya. Pisa para adentro, se le escapa uno, se le escapa dos. La mete para Kevin, la tiene Kevin. Y hay córner. Se salva Vélez de Martínez. Y hay córner, señores y señores. La dudó. Yo creo que si no dudaba, por ahí. Era gol de él. Pero no pudo ser. No pudo ser. La próxima será. Hay lateral para Chacarita. Auspicia este programa. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? ¡Corner! ¡Funere! ¡Vamos, Funere! ¡Vamos, Funere! ¡Vamos! Hay córner de vuelta. ¡Golazo! Parecía gol. No lo fue. Parecía que sale de adentro. Parecía gol. ¡Fue golazo! ¡No que rompió! Hagan el bar. Vengan para atrás. No me puedo fijar yo. Pero para mí fue gol. ¿Qué quiere este que nos fijemos el bar? Contratá un bar. ¡Fue gol, ¡Luca! ¡Ey! ¡Luca! Fue gol. Lo tiene Mariano. Fue gol, pega adentro. ¡Ey! ¡Pega adentro la pelota! Brian, decile al árbitro que está firmado que pega adentro, coman en la cabeza. Le robaron el gol. Le robaron el gol a Chacarita. Parece los franceses como le robaron a Argentina. Contra Marruecos. Allá en Francia fue. Pero para que somos a tiempo de que vayan al bar. Total, no pasaron 2 horas. Claro, tenemos 2 horas todavía. Tenemos 2 horas todavía. Esta burrada del referí. Hay gente del otro lado, por ahí que son de otro equipo. Nos estamos divirtiendo, gente. Nos estamos divirtiendo. Esta burrada del referí está auspiciado por Parrilla Lunito. ¿Y dónde está la parrilla? Constituyente 3300 en el hermoso barrio Campo, ahí en San Martín. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Sí, de todo. Tenés pata y mulo con frita, lengua a la vinagreta, choripán, bondiola. De todo tenés. ¿Y horario y día de atención? De lunes a sábado,
de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿En dónde? Constituyente 3300, en el hermoso barrio Campo de Villa Zagala de San Martín. Y como te dijimos antes, nombrando al emperador, 1% de descuento. 1% de descuento, ahí va. ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! Nombrando al que te habla, un 10% de descuento. Ahí está. Siempre y cuando vayas acompañado por tu bisabuela que tenga más de 110 años. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, Funeres! ¡Vamos! ¡Funeres! ¡Vamos, vamos, vamos, Funeres! ¡Vamos, vamos, vamos, Funeres! ¡Vamos! ¡Funeres! ¡Vamos, vamos, vamos, Funeres! ¡Vamos, Funeres! ¡Vamos! El árbitro pidió el VAR. Están viendo el VAR. Están viendo el VAR. Esto me parece que el VAR para tomar una Coca-Cola. Fue gol, fue gol. Está grabado. Vale, dale, dale, Funeres. El partido está detenido por una cuestión técnica del reloj. Vamos. Y en cualquier momento esto se reanuda. El partido va Vamos. 0-0. ¿Cómo se llama este, el 22? La joya. La joya. Vamos, Joyita, fue gol, te cagaron el gol, No lo pudieron venir a saludar todavía. Ah, hizo el gol y no nos saludó. Fue por el cumpleaños. Igual capaz que se olvida. No, se va a olvidar tarde. Lo que te habrá cobrado. ¿Sabe lo que hablamos? ¿Sabe lo que hablamos? Ese apellido, boludo, pensé que sabía lo que hablamos. ¿Con quién? Del otro lado. Sí, ahí sale todo lo que hablamos, claro. No, si sabés lo que hablamos con él, pensé que habías hablado. No. Sí, sale todo. Lo bueno y lo malo que vos digas, Sale se todo. escucha. Quedan 12 minutos, 38 segundos. 38 segundos. Y canta la gente de Vélez de Martínez. La tira larga, la cabecea para el centro. La agarra Rabufetti. 0-0 el partido. Vamos, Chaca, dice Nacho Reposo. Ataca Vélez de Martínez, la roba Chacarita. Chacarita la roba, la mete. No llega Godoy para empujarla. No tuvo Chacarita. El partido sigue 0-0. La tiene el arquero de Vélez, la va a tirar larga. La tiró, la roba Chacarita. Lateral para el equipo vestido de amarillo y negro. El equipo local, el equipo de Vélez de Martínez. Ahí, no, mal sacado. Sacó 10 centímetros dentro de la cancha. Se le movió la pelota. Va a ser lateral para el funebrero, para Chacarita. Cuando quedan 11 minutos, 43 segundos. Y el partido va 0-0. Hay lateral para Chacarita. Cuando se golpeó la espalda el jugador de Vélez de Martínez.
La tiene Severino, el de los botines dorados. Tira bien, la mete, la tiene Godoy. Y espectacular el arquero que se tira con los pies para adelante y la manda. No fue córner, pero bueno, no se lo da. La verdad que parece un muy mal arbitraje, oye. Parece. No te pelees, no te pelees, no te pelees. Tranqui, tranqui. Ay, tranqui. Tranqui que son chicos, tranqui. Ey. Acaban de echar al número 13. Cambian al 11. Acaban de echar al número 13. Va a jugar con 2 minutos menos. Vélez de Martínez. Hasta los 8:42 va a jugar con un jugador menos la gente de Vélez de Martínez, salvo que Chacarita mete un gol y ahí recupera el jugador. Por ahora no anotaron la falta en la mesa. Tiene la joya para Rayito para la joya. La pisan, la amasan, la pasan, se la pasan por un lado, la mete al fondo, la mete para adentro. ¡Hay gol! ¡Gol! De Chacarita Junior. Lo asiste Severino para Godoy. Gol de Godoy, gol de la Torre Negra. Sí, señores. Chacarita gana 1-0. Gol de Godoy. Auspició el gol. Parrilla El Urito. ¿Y dónde queda? Constituyente 3300. Presiona, la roba Godoy. La mete y espectacular el arquero. Espectacular el arquero que la tira al córner. Quedan 10 minutos, 0-4. Quedaron mudos, Ojo que se escucha. Rayito la mete y hay córner. Hay córner para Chacarita. La mete jugada bien preparada. Lateral para la visita. Lateral para el Funebrero, que en estos momentos gana 1-0 con gol. Gol de la Torre Negra. Gol de Godoy. La roba el número. La roba, se va. Y va a ser saque de arco. Al 13 no era que había
Al 3 habían echado, ahí está. La tiene Rayito, Rayito se quiere escapar. La pisa, la masa, la mete para Brian para Severino, Severino para Rayito. Rayito la mete para Godoy. Godoy se da vuelta, la mete para Brian. Al segundo palo, pero no llega. Sale el arquero jugando, sale. La mete larga y la recupera Chacarita. La pelota en las manos de Rabufetti. La pican para Godoy, Godoy la pisa. No se puede dar vuelta. La mete, ahí no le salió. La hicieron bien, pero no pudo. ¡Hay córner! ¿Qué pasó? Al 1 el amarillo. ¡14 personas viendo un video privado! Hoy es transmisión privada, solo VIP. Patea bien, mirá qué pelota y la agarra Rabufetti. La tenaza la pelota que va para Kevin le pega. Nadie entró por el segundo palo y la pelota es lateral. Y ahora que hablamos de segundo palo, buscar todas las tablas de posiciones, los resultados en segundopalo.com.ar. Ahí está, la tiene el 13. Va con arquero jugador, avanza con arquero jugador la gente de Vélez de Martínez. Lindo club Vélez de Martínez, Gracias por dejarnos transmitir, gracias por la buena onda de siempre. Ya tiene el 13. Va a tratar de robar la Chacarita. Va Vélez de Martínez, ya dejó de hacer arquero jugador. El 4 le pega y la tenaza. El arquero número 1, Rabufetti. Quedan en estos momentos 8 minutos, 12 segundos de este primer tiempo. La roba Vélez, peligrosísimo el ataque, la tira larga. La roba Chacarita, a ver si puede salir jugando. La tiene Kevin. Lo ve, la mete para la joya. Interceda en la pelota, la tiene el 10. El habilidoso. Va. Y no pudo. Es lateral. Lateral para Vélez de Martínez. ¿El equipo más grande de Martínez? ¿Será o no será? La tiene el equipo amarillo. Con arquero jugador. Defiende Chacarita. Y hay saque de arco. La pelota se fue al ladito del travesaño, a unos 4 metros y medio. Ya tiene rojas para el Chinchu. El Chinchu la pisa, la masa, a ver qué hace. Y la da la joya. Y raspa el 10 y la tira al lateral. Lateral para Chacarita. Le mandamos un saludo a Johnny Severino, a Juana la Loca y a Almita. Ya que estamos, le mandamos un saludo a Roma y a Marnó también. Si no se enoja y se pone celosa. La roba el 10, se escapa. Saca la pelota al lateral. El arquero iba a ser lateral para Vélez de Martínez. Cuando quedan 7 minutos, 0 segundos. Y el partido sigue 1-0. A favor de Chacarita. A favor de Chacarita, a favor del Funebrero, a favor de la visita. La tiene Vélez de Martínez, la mueve la pelota, la hace muy bien, pero no va a llegar. Llega el arquero de Chacarita, que la tira larga a un jugador imaginario porque no había nadie ahí. No había nadie.
Para mí usaron la capa de Harry Potter, ¿viste? El sitio invisible. Lateral. Avisamos a la gente del otro lado que no se tome nada personal. Lo estamos diciendo para jodernos, para divertirnos, para pasarla bien, para que pase rápido el partido. Pero bueno, nada, eso. La tiene la joya la pisa. Se la da el Chinchu se la da a Kevin. Kevin la mete para la joya, la roba el arquero, se va con todo Vélez de Martínez y va. Y hay saque de arco. Y si jugás rápido, se viene la contra, la tiene la joya. Hay infracción, no la cobran. La recupera Vélez de Martínez. Gran partido estamos viendo, gran actuación de los dos equipos. Gran partido está teniendo Vélez de Martínez, buen partido está perdiendo Chacarita. Estamos viendo un partidazo cuando quedan 6 minutos 0-2. Canta la gente de Vélez de Martínez. Una parcialidad muy fiel que siempre acompaña al equipo amarillo y negro. Va con arquero jugador. Aprovechará alguna, tendrá alguna Chacarita para aprovechar. Defiende Chacarita. La robó. Y va. Y al ladito del palo. Se salva Vélez de Martínez. Se salvó el equipo aurinegro. Y cobran córner. Quedan 5 minutos 27 segundos de este primer tiempo. El partido 1-0 a favor de Chacarita. Hacen el córner, la meten para la joya, dibuje joya. Dibujó mal. A veces también se equivocan. Para parecer humanos, si no pensás que son extraterrestres. Hay lateral defensivo para el equipo de San Martín. Para Chacarita Juniors. La tiene Severino. Es de los botines dorados. Que hace un pase como lo haría yo. Mal. A lo dorado. La roba, se escapa, ¿no? Hay lateral. Lateral para el equipo local. Lateral para Vélez Martínez. La mete bien, la para el 7. Se va, va a quedarle. La hizo bien, la hizo bien. Lo único bien que hizo Severino hasta el momento es hacer echar al rival. Después, un partido discreto el chico de los botines dorados. La tiran larga, la baja Godoy, no tiene a quien dársela. Se la mete. ¡Ay! Bien. Hay lateral.
Qué lindo partido estamos viendo. Acá lo estás viendo por el Prado Futsal. Le pegó muy mal, menos mal que se le cruzó el otro y hay córner, o lateral profundo. Hacen la jugada número 64. Tiene el 11. La pisa, la mete, la pasa. La hace muy bien, pero llega primero el arquero. Muy bien el arquero, muy rápido. Para adelantarse a Godoy. Va con todo Chacarita. Lo tuvo Chacarita. Le erró al arco Severino, pero fue buena, ¿eh? Y ahora se va. La roban. Se van. Son 3 contra 2. Si la hacen bien. ¡No! ¡Rompele el arco! Lo tuvo Chacarita en 2 posibilidades, no lo pudo aprovechar. Y esto sigue 1-0 cuando quedan 2 minutos, 57 segundos, 3 décimas. Sí, olvídate. Ahí está, mira. ¡Ay! Al ladito del palo. Mira si le salía. Estuvo cerca, ¿eh? Nunca estuvo tan cerca de viajar como por Agencia Tulipiti. Llama Agencia Tulipiti, la mejor agencia de viajes. Saque de arco. ¿Cuál es? ¡Ah! La tiene el arquero, sale jugando, va con todo, vuelve para atrás, la pisa, la roba y ¡ay! Lo tuvo y el gol que se perdió Chacarita, lo tuvo Chacarita y no lo pudo aprovechar y ahora se escapa Severino, espectacular el número 13 y ahora se viene Vélez de Martínez con todo hacia adelante. Es un partido sensacional, señores, es un partido sensacional. Hay situaciones de goles, hay de todo, menos goles. El tiki-tiki de Vélez. Queda 1 minuto 23 segundos de este primer tiempo. Espero que se esté viendo del otro lado. La roba la masa. ¡Y hay gol! ¡Hay gol! ¡De Chacarita! Brian Madrino, gran asistencia de la Torre Negra. Y cuando queda 1 minuto 12, el partido va 2-0. ¿Y el gol lo auspició? Parrilla El Urito. ¿Dónde queda? Constituyente 3300. La mejor carne de todo el condado.
a infracción. Es la infracción número 3 de Vélez de Martínez. Cuando quedan 46 segundos para que termine este primer tiempo. Y no hay saludito de cumpleaños todavía. ¿Habrá en el segundo tiempo? ¿Habrá? ¿Habrá saludito de cumpleaños en el segundo tiempo? Y de este puede ser, del otro imposible. Ahí va. Va con arquero jugador la gente de Vélez Martínez en busca del descuento. La tiene el arquero, la mete en profundidad muy bien. Y con la punta del botín, la manda al córner el señor Rabufetti. Bien, bien sacada, quedan 24. Mirá dónde está el técnico de ese. Mirá dónde está el técnico de ese. Un poco mata acá, de córner. Tiene un aire a Gareca, ¿eh? Es el Gareca del futsal. La mete en profundidad para el 10. Y el 10 que va a ser, el 10 la mete muy bien para el 9. ¡Lo tuvo Vélez! ¡Espectacular salvada de Rabufetti! ¡Lo tuvo Vélez de Martínez! Y va a ser amonestado el número 10. Gran jugada de Vélez de Martínez. Merecía hacer gol, señoras y señores. Qué gran jugada, qué gran atajada de Rabufetti. Cuando quedan 6 segundos, el partido sigue 2-0 a favor de la visita. ¡Qué olor a pata! Traigan eficiencia para ese chico. Y terminó el primer tiempo. Vamos a poner en silencio. En 10 minutos volvemos. Acordate que el partido va 2-0. ¿Y qué más? No, yo dije, iba a ganar 2-0. Pero falta un otro tiempo. Ponemos mute, así podemos criticar a la gente.
Segundo tiempo. Llegamos, ¡upa! Seguimos 2-0. 2-0, recién empieza. Ahora se sacó el buzo. ¿Cómo que soy del Racing? No, Y obvio, ¿vos de quién sos? ¿De quién? del rojo. ¿De verdad? Mentira, Chaco. Yo sabía que estas porquerías no las conocía. Y el otro día uno lo tenía, están buenísimos. Sí, está rico. Y más cuando la mordés, más rica todavía. No, que me rompo un diente. 20 lucas vale el dentista. Y me parece que es barato, 20 lucas. Si te cobra 20 lucas. Voy a barato. decir algo que va a sonar feo. Preferible chuparla que morderla. Hablamos del caramelo. Claro, siempre estamos hablando de caramelo. No sean mal pensados. No sea mal pensado, pero bueno. Ahí va. Ahí llegaron, ¿eh? Tarde, pero llegaron. ¡Hay córner! Muy bien. Es de Racing, de Independiente, del Rojo, mirá. Vos regalame la campera de cualquier equipo que yo la uso. Gol. ¡Hay gol! De Chacarita Junior. Qué gol que se comió el arquero. Se escucha. Un gol raro, señoras y señores. Este gol estuvo auspiciado. ¿Viste? Porque tenés que tocar. Hay que estar atento al partido. No, usted tiene que estar mirando el partido. Si vos venís a mirar el partido, tenés que mirar. Mirá que bien que la hizo. Y el 22 la tira por arriba. Y no hay saludo de cumpleaños. Me estoy dando cuenta lo bien que juega Chacarita cuando Severino no está en cancha. Esto me lo acaba de decir Paula, por eso lo digo. Ah, ¿Paula lo dijo? Paula, el amor de la vida de Severino. Almita y Juana están pidiendo un primo aviso. ¿Falta poco? Vamos, que somos tíos en cualquier momento. Que sean mellizos, así es más fácil. Bueno, pero haces todo rápido. Una vez sola y ya está. Tu vieja por ahí está viendo el partido y dice, ¡no! 3-0 gana Chacarita. 3-0, sí señores y señores. Cuando quedan 17 minutos, 28 segundos. Y con arquero jugador. Y hay amarilla para el número 6. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Juaco. ¿Cómo sabe cómo se llama? ¿Y cómo sabe? Mira. Y la media me dio cerca. Estamos viendo que están tomando mate acá. Nunca vi un mate tan mal hecho. Y mirá que tendría que tener experiencia, porque policía están tomando mate todo el día. ¿Es qué? ¿Policía? ¿Qué esto es? ¿La ley? No lo sé. ¿En la ley?
La pasó, la metió bien. ¡Ay! Date vuelta y pegale, Godoy. Date vuelta y rompele el arco. Lateral para Vélez de Martínez, que va en busca del descuento. Lateral para Vélez de Martínez, cuando quedan 16:40 de este partidazo. Va la joya, va. La mete por el costado. Se va con todo. Lateral para Vélez de Martínez. Hace bien, la agarra Severino. Severino para Rayo. Rayo le pega al arco. Rebota la pelota. La mete para Godoy. Godoy la mete al centro. Espectacular. Y Severino. La tira afuera. No le digas burra, Paula. Alentá a tu hijo. Alentá a tu novio. Está bien que se arrolla 3 o 4, pero no le podés gritar burro. Y todavía está esperando el gol sentado. La roba, se viene con todo Vélez Martínez. En busca del descuento, la abre por acá. Entra Luz. Al ladito del palo, saque de arco. Corner para Vélez de Martínez. Sí, pueden escribir, pero es que hay poca gente. ¿No? Cuando transmito así para 500, 600 personas, me la paso leyendo mensajes. Le cantamos el cumpleaños de la gente. ¿Eh? ¿Quién? Semanelli, Gastón. Mirá que feo, pero bueno, por lo menos es de corazón. No tiene sentido el humor. Che, perdón que me olvidé. Te equivocaste con el resultado. Perdiste el auto 0 kilómetros. Para mí, ¿sabes cómo termina? ¿Cuánto? 4-1. No sé, te perdiste el auto 0 kilómetros. Había un auto 0 kilómetros lleno de chocolates para vos, pero bueno, la erraste. Tiene Vélez de Martínez. Juega en equipo, la mete en profundidad para el 10. Va a llegar, no llegó. Lo corta Rabufetti. Manda la pelota al lateral. Lateral en ataque para la gente de Vélez de Martínez. Y otra vez olor a pata y acá, ¿eh? ¿Otra vez? Guarda la pelota.
Espectacular Rabuffetti, espectacular Rabuffetti, salvando a Chacarita Junior. Ahí está, mirá, mirá la que hicieron la jugada. No, salva Vélez de Martínez. Gran jugada colectiva de Chacarita. Y hay córner. Un montón. ¿No había más? Bueno, lo que pasa es que la papa está muy cara y hay que invertir mucha plata. Quedan 12 minutos, 22 segundos. El partido sigue 3-0. Vuelve la joya. Vuelve la joya. ¿Habrá gol? ¿Habrá festejo? ¿Habrá saludos para el cumpleañero? Te equivocaste, te dije, cambiá de muñeco, que eso... Tan flojito, mirá, 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 mirá. Sacale una foto. Es el gol del Quinchu para el 4-0. Espero que se haya visto del otro lado. Decime, Fatu, si se vio. Ya habíamos dicho anteriormente que bien que juega Chacarita cuando Severino está en el banco. Ayer hicimos otro gol, ¿no? Por eso. Avisamos que somos pro Severinos acá. Pero bueno. Que empiece a pagar los pagos. Algún día, ¿no? Van 18 hoy. Bueno, echaron a un jugador, no sé qué número, me parece que el 13. El arquero de ellos. El arquero fue que echaron. El arquero que tenía amarillo le sacó la amarilla y le pusieron la roja. Ahí está, echaron al arquero porque empujó a un jugador y justo se golpeó con la pared. Se golpeó con la cara con la pared, y ahí quedó lastimado y lo están atendiendo. Que se recupere pronto. La enfermera lo atendió rápido ahí. Eso pasa porque los jugadores tendrían que jugar con casco y no se puso el casco. ¿Vos viniste en casco a la moto? No, no, porque viene en auto. Ah, ¿hoy viniste en auto? Ah, no, Aparte no consigo casco para... Ah, no, el arquero el que viene en moto. El gordo, sí. Manzano. Para los amigos le dicen Manzano. Tuvo un Gran Hermano, un tiempito y ahora vino a atajar. Bueno, 2 minutos vamos a jugar, uno menos. Uno menos. 11-10 hasta los 9-10.
o hasta que hagamos el gol. O hasta que haya un gol de Chacarita Junior. Escuchá la música de fondo, Sí, porque están aburridos. Ay, la tocó, ¿eh? ¿No? Parecía que la había tocado. Ya tocó, Ahí va. Y va de vuelta Chacarita Junior. Ganando cómodo 4-0. Jugando bien. Bueno. Mejor que el rival, ¿no? ¡Y hay gol! ¡Gol de la Joya! Lo tenés que saludar. Vení a abrazarlo. Más no va a ser. No, pero a él le dijiste no. Claro, a Diego. Me dijo que le iba a decir a Diego. A Diego le dijo al 14. 5-0 el partido. Ese arquero sufrió. Yo fui a buscar a Papa y me olvidé de hablar con el 22. Ahora cuando termine el partido, lo mandamos al costado y grabamos. Bueno, dale. Dale. Mirá cómo está, Cómo está hoy el 2, El Chichu juega bien siempre. Muy bien, muy bien. Y eso que está jugando con una gamba, Una gamba. Me enteré que está El jugando único con una tipo. gamba, sí. Me enteré que está jugando con una gamba y juega igual, Así que vos creo que me dijiste. No sé quién era que me dijo nada. Una locura. Pará, ¿quién auspició el gol? Parrilla Lurito. ¿Y dónde queda? Constituyente 3300. Ahí está. Nos estábamos olvidando, che. Ah, lo olvidamos. ¿Dónde queda eso más o menos? Ubicame, cerca del hospital. Belgrano, pasando. ¿Pasándolo más para el fondo? Para allá, pasando para allá. ¿Para el lado General Pano o para el otro No, lado? para el otro lado. Antes de que se termine la avenida, ¿eh? Avenida San Martín y Constituyente. Justo antes de llegar a Avenida San Martín. Del otro lado es Campo, yo estoy del lado de San Martín. Justo Constituyente divide Vicente López con San Martín. Claro. Yo estoy del lado de San Martín. En la vereda del Hospital Belgrano, antes de llegar a Campo. Campo es donde está la estación de servicio. Claro, ahí está. Está, por eso, donde está la avenida ancha todavía. Sí. Yo estoy sobre Cerca la de avenida. PepsiCo estás. Cerca de donde era PepsiCo. Sí. Era porque no existe más, ¿no? Sí. 5-0 el partido. Y notaste algo, ¿no? Hubo gol sin Severino en cancha, no conocí nada. Pero le mandamos un saludo a Juana la loca y a Almita. ¿Quién va ahí? Mirá. Mira, ahí viene un enano. Dame los caramelos. Va a sacar Kevin. Kevin para el Chinchu para Roja. Roja se escapó, Roja. A ver si la hacen bien. Se va Kevin, le pega al arco. El arquero espectacular. Mira quién entró, Entró Dieguito.
Y se va. ¡Ay, ay, ay, ay! No, boludo. No se la podés dar de vuelta el arquero. No, no importa. Fue con cariño. Le salvamos un lateral. Casi te mandó una cagada. A veces es preferible el lateral. Ay, mirá si se le metía. Ahí está, mirá. Presiona Chacarita. Sale muy bien. El equipo de Vélez de Martínez. Si la metía al medio entraba solo el 7, ¿eh? Vamos, Diego, ¿eh? Para mí que, yo no quiero decir nada, para mí Charlie está escuchando la transmisión, como nosotros decimos que cuando Severino entra, el equipo anda mal, lo dejó en el banco. ¡Ay! Casi lo vienen a saludar, ¿eh? Che, vos dijiste 4-1, ¿no? Vamos 5-0, te perdiste el viaje a Disney, ¿eh? Caramelo. Ah, bueno. Vamos, Diego. ¿Vendrá el gol de Diego? ¿Vendrá? ¿Y se acordará después? ¿Se acordará después de saludarlo por el gol? ¿A Uriel? Quedan 5 minutos 21 segundos. La tiran larga para Godoy. Qué bien que la hizo, qué bien que giró la bestia negra. Qué bien que lo hizo, ¿eh? ¿Quién auspicia el gol? No, este gol no. Ya lo del visitante que va a auspiciar. Infracción, la número 2, no, la número 3 de Vélez de Martínez. El partido 5-1, mirá, por un gol te ganabas un viaje a Disney. Sí, jugaba con el hermano en Burlingame. Diego viene de Burlingame. Sí. ¿Y él cómo con el hermano? ¿Con el hermano grande? El hermano más grande de él. Ah, tiene un hermano más grande. Kevin. Eso por nombre. Va con arquero jugador. Vélez de Martínez en busca del descuento. 5-1 el partido. Salió.
Entró Tute. Habrá gol de Tute siempre que lo grabamos. Siempre hay gol. Veremos, veremos. Después lo sabremos. Bueno, sabemos que no va a haber gol en estos momentos porque entra Severino. ¿Otra vez? Son malos, ¿eh? Ah, no, no entró. Puede haber gol, puede haber gol. Ahí entró, listo, no va a haber gol, gente. Qué gordo, hijo de puta, el amigo, ¿eh? Para amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos, no? Mirá. Cómo la pelota se va al ladito del palo, ¿eh? Casi que lo grita. Pero no. La próxima. Ya metió uno. Para dos. Mirá, la robó. La cuarta. Entró la joya de nuevo. Entra la joya. Entra el Chichu. Entra Cacacupi. Y entra Rojas. No sé cómo se llama. Nacho. Nah, lo único que falta es que me aprendan los nombres. Ese sí tiene otro precio. Va Chacarita, abre la pelota, la pisa la masa. Presiona Vélez de Martínez. Roba la pelota. La roba y hay infracción a favor de Vélez de Martínez. Sacan rápido, se equivocó. Se durmieron. Y la pelota se va al ladito del palo. Mirá que fue clara, mirá que fue clara. Lo tuvo Vélez de Martínez. Lo tuvo el equipo amarillo. ¡Opa! ¡Qué buen caño que tiraron! Van con arquero jugador. Y se va al ladito del palo. La Buffetti. Y con arquero jugador. Vélez de Martínez. Presiona rápido Chacarita, pero no. Se queda para abajo y va con arquero jugador Vélez de Martínez. En busca del descuento. 5-1 el partido. Queda 1 minuto. 58 segundos. Rabu. Para Rayito. Es la quinta. Ya hay minuto, no, quinta, no hay nada, hay quinta. 1, 2, 3, 4, 5 faltas. De Vélez de Martínez, la pisa la masa. Con arquero jugador, Vélez de Martínez. La hace muy bien. ¡Y gol! ¡Gol de Vélez de Martínez! Lo hace Mickey en su propio arco. Cabeció como un genio, pero va para otro lado. 5-2. ¿No? O 6-5. 5-2. 5-2 a favor de Chacarita. A favor de Chacarita Junior. Termina 6-2. Se levantó el señor Musawi. Termina 6-2. Se sentó de nuevo. Ay, mirá qué bien que la hicieron para la joya. La joya para Guachín. Guachín le pega. Pega en el palo. Se salva Chacarita. No, Chacarita no. Se salva Vélez.
¿Cómo se va a salvar Chacarita? Pero qué malo que es el relator, señores. Llamen a algo profesional. Alguien que no haga estos errores tan grotescos, señoras y señores. ¡Opa! Penal para Chacarita. Ah, no, en contra de Chacarita. Bien. Y bueno, quedan 48 segundos finales. 5-2 el partido, se muere el partido. Se va acabando. Hay saque de arco cuando quedan 28 segundos. 28 segundos. La recupera. Va Vélez de Martínez, se la roban, ¿no? Hay lateral para Vélez de Martínez cuando quedan 18. Va con arquero jugador. Hay tiempo para uno más. Hay tiempo para uno más. No hay tiempo para uno más. Y terminó cuando era gol de Tute. Si le daba 2 segundos más, pero no. Y el partido termina 5-2. Y no hay un gol más porque él lo embufó. Le erró toda la noche. No fui vos. ¿Cómo se llama? Uriel. Si vos querés jugar a la quiniela, no le preguntes nada a Uriel. Señoras y señores, terminó el partido. Gran actuación de la gente visitante. Chacarita Junior ganó 5-2. ¿Algo para decir? ¿Saludos para mandar? Bueno. Ojalá que te caiga mal la torta el martes y que tengas mucha diarrea y que te dé mucha risa a la vez. Especialmente cuando estés en el colegio. Sacate más para acá, manzana.